Buenas noches. La Congregación Mesiánica Chequiná, en cabeza de nuestros pastores Marco Antonio López Molina y la pastora Marta Lisa de López, tienen el agrado de dar comienzo de la fiesta de Purim. No antes dándole un saludo a toda la comunidad de la congregación y a todos nuestros videoyentes que nos escuchan y nos ven y nos siguen por nuestro canal. A todos el Señor nos bendiga. Por favor, dispongamos este tiempo para Dios. Gracias damos al Señor por habernos permitido llegar a este momento de celebración de la fiesta de Purim. Esta ofrenda que tenemos para ti, la hicimos de todo corazón para bendecirte y agradecerte por todo lo que hiciste con Israel en ese tiempo y que sigues haciendo con nosotros, Señor. Amén. Purim Sameach. A continuación, el encendido de las luminarias a cargo de mi amada esposa Marta Lucía Cañas. Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav betzivanu lehadlik ner shel Purim. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, soberano del universo, que nos has santificado con tus mandamientos, y hoy encendemos la vela de Purim. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu gran nombre. Te ruego en este Yom Tov que sea tu voluntad, Adonai, mi Elohim y Elohim de mis ancestros, que te piades de mí, de mi marido, de mis hijos, de mis hijas, de mi padre, de mi madre y de todos mis parientes. Que nos des a nosotros y a todo Israel una buena y larga vida. Que nos bendigas con grandes bendiciones. Que traigas el shalom a nuestros hogares. Y haz que tenga el mérito de criar hijos, hijas, nietos, nietas, sabios e inteligentes, amantes de Elohim, temerosos de Elohim, personas de verdad, descendencia santa, que estén adheridos a Elohim y que iluminen al mundo con la Torah, con buenas acciones y con todo el trabajo del servicio a Elohim, que siempre nos guíes por medio de tu Ruach HaKodesh. Escucha mi plegaria en este momento por los méritos de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías. Amén. Enseguida, el sonido de chofar y la chemá, que no puede faltar en las celebraciones del Eterno, a cargo de José Fernando Vivas.
Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad, Baruch, Shem Kevod, Malchuto, Leolam Baed. Escucha, Israel, el Eterno es nuestro Elohim, el Eterno es uno y único. Bendito es el nombre de su majestad, gloriosa por siempre jamás. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavecha, ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי אסבך היום על לבביך, ושיננת לבניך בדברת בם, ושיתך בביתך ובלתך בדרך, ושובך וקומך, וצ'תן לאור על ידיך, וחיו לטוטפות בנניך, ותתן אל מזוזוביתך ובשעריך. Amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas son las cosas que yo te ordeno el día de hoy. Estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés sentado en tu casa y cuando andes por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás por signos sobre tu mano y serán filacterias entre tus ojos, y las escribirás sobre los marcos de tu casa y sobre tus puertas. Yeshua respondió: el más importante mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Elohim, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Todos sabrán que son mis talmidim por el hecho de que tienen amor el uno por el otro. Llamo a nuestra presentadora oficial, Carolina Durán. Continúe, Carolina, por favor. Congregación Mesiánica Shekinah, pastores, amados pastores y todas aquellas personas que nos están viendo, Hag Purim Sameach. Es para mí una alegría estar con ustedes esta noche y bueno, después de haber realizado la introducción, de haber escuchado esta introducción a la fiesta, de haber encendido las luminarias y muy importante de haber escuchado el shofar, el sonido del shofar, que nos recuerda que esto es una santa convocación, que estamos aquí en una santa convocación, pero también que nos invita a estar muy atentos y muy alerta. Quiero invitarlos a que alabemos todos juntos y glorifiquemos a nuestro eterno Dios. Vamos a tener 2 alabanzas a cargo de José Fernando Vivas y Marta Catalina Bendaño. Entonces los invito a todos a que en un mismo espíritu todos dispongamos nuestros corazones para alabar y glorificar el nombre de nuestro eterno Dios. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras las que haces tú, pues con espada y con ejército vas con tu santo espíritu, pues con espada y con ejército vas con tu santo espíritu, y nuestras vidas se mueven ya, y nuestras vidas se mueven ya. Por tu santo espíritu, y no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú,
tan grande como tú, Señor. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Señor. Gracias, Señor, porque todo podemos en Mashiach que nos fortalece, Señor, con el poder de tu Ruach HaKodesh. Amén, Señor. Bueno, y después de este momento tan lindo de alabanza, ahora vamos a ver la historia de Purim, historias y reflexiones de Purim. ¿Cómo? Contada en imágenes con las voces de dos de nuestros hermanos, amados hermanos, Judy Amparo Molina y Carlos Alberto Montoya, quienes de verdad, con mucho amor, escudriñaron el libro de Esther, se tomaron el tiempo de escudriñar el libro de Esther, que constituye, como todos ustedes saben, la base de esta fiesta. ¿Saben? Nos expresaron que al estudiarlo encontraron muchos aspectos que les permitió reflexionar respecto a sus propias vidas. Reflexiones que al final de la historia nos las van a compartir y que esperamos con esto podamos cada vez más comprender el significado. Y esta es una invitación también para aplicar cada aspecto de este libro en nuestras vidas. Algo muy importante también, así como para Judith y como para Carlos, esto fue una reflexión que los llevó a analizar sus vidas, que también sea para cada una de las nuestras, que podamos a través de esto que ellos hicieron con tanto amor, también llevarlos una reflexión para nuestras propias vidas. La palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Todo libro, todo pasaje de la Biblia nos enseña, reafirmando que es Dios mismo, que es vivo, que la palabra de Dios es viva. Está escrita e inspirada por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. El libro de Esther comprende 10 capítulos y hay un dato muy particular y muy interesante. En todo el libro no se nombra a Dios, pero no tenemos duda alguna y podemos apreciar que en cada momento Dios estuvo allí. Siempre estuvo allí al control de todo. Entonces, veamos esta hermosa historia y reflexión de la fiesta de Purim. La historia de Purim se encuentra en el libro de Esther. Está ambientado en la tierra de Persia, actual Irán, en la época en que Ahasverosh, Asuero, era rey, desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. En el tercer año de su reinado, el rey Ahasverosh celebró un banquete en la ciudad capital de Susa, y ordenó a su reina Vashti, que viniera para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, mas ella se negó a aparecer y perdió su posición real. Siguiendo el consejo de sus consejeros, Ahasverosh hizo que le trajeran mujeres de todo el reino para que pudiera elegir una nueva reina. Se eligió a Esther, una joven judía de Shushan, Susa, quien siguiendo el consejo de su primo Mordejai, Mardoqueo, quien la crió después de la muerte de sus padres, Esther no reveló sus orígenes judíos al rey. Mordejai a menudo se sentaba cerca de la puerta del palacio del rey. Un día escuchó a dos hombres, Bigtán y Teresh, planeando matar al rey. Mordejai le contó a Esther lo que había oído y ella lo informó al rey en nombre de Mordejai. El asunto fue investigado y se descubrió que era cierto, y Bigtán y Teresh fueron ejecutados. La hazaña de Mordejai se registró en el libro de las crónicas del rey. Mientras tanto, el malvado consejero del rey, Amán, desfilaba por las calles exigiendo que todos se inclinaran ante él. Mordejai se negó a inclinarse ante Amán. Al enterarse de que Mordejai era judío, Amán decidió matar a todos los judíos del imperio persa. Conspiró para matarlos, convenciendo al rey Ahasverosh de seguir el plan. Fue echada Pur, eso es la suerte delante de Amán. Purim es suertes, que es el plural de Pur. Y fue a través del azar que se determinó el día en que se llevaría a cabo su maldad, el 13 del mes de Adar. Mordejai alertó a Esther sobre el malvado complot de Amán, y Esther a su vez reveló su identidad judía al rey, convenciéndolo de salvar a los judíos y frustrando el complot de Amán.
A los judíos se les permitió luchar contra los soldados del rey y triunfaron después de una feroz batalla. Amán fue ahorcado, Mordejai recibió sus propiedades y el puesto de visir real, consejero del rey. Los judíos de Persia celebraron el 14 de Adar, el día después de que se suponía que serían aniquilados. Así, el destino que Amán había planeado para los judíos se convirtió en el suyo propio. Bueno, yo voy a hablar sobre Mordejai, aunque sabemos que Esther es el protagonista o la protagonista de todo este libro. Mordejai juega un papel muy importante, porque es como un mentor, es un compañero espiritual de Esther en todo momento. Y cuando vemos todo el libro vamos a encontrar de Mordejai varias características: compasión, un coraje y un carácter tremendo para defender todas sus creencias, una gran sabiduría de lo alto, y por eso al final el Eterno termina recompensando todo lo que Mordejai ha hecho. Entonces Mordejai fue compasivo porque recibe allí a su familiar y la cría como una hija, y la crió súper bien. Si nos damos cuenta todo el libro de Esther, nos vamos a dar cuenta de su conducta. Recibe a esta niña huérfana llamada Adasa, que finalmente después se llamó Esther. Cuando Esther fue llevada y elegida por el rey Amán al palacio, él pasaba todos los días y estaba pendiente de ella en todo momento. Sí, estaba allí viendo sus necesidades y cómo la estaban tratando. Otro aspecto fue cuando Amán hace el decreto para matar a todos los judíos. Mordejai sufre. Mordejai hace una exhibición pública y se viste de cilicio y ceniza porque le duele su pueblo. Y así, viendo toda la compasión de Amán, reflexionemos en que así como Amán hizo esto, si nosotros buscamos ver la perspectiva del Eterno sobre algo, ¿dónde está nuestra compasión? El Yeshua dice en Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y en Mateo 14:14 dice, y saliendo Yeshua vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Los sanó a todos. ¿Cómo estamos nosotros con ese tema de la compasión? ¿Cómo estamos nosotros cuando alguien nos pide ayuda? Cuando vemos a alguien que está en necesidad, cuando vemos a alguien de nuestro pueblo en las naciones y que está sufriendo. ¿Qué pasa con nosotros en nuestra vida? Vemos igualmente a un Mardoqueo, a un Mordejai, sufriendo y defendiendo con coraje sus creencias. Cuando ocurrió esto, él estaba orgulloso de su herencia judía y por eso él no se postró ante Amán. Cuando salió el decreto, se negó absolutamente. Y se negó porque él sabía quién era, porque él sabía quién era su Elohim, quién era su eterno Dios, y por eso lo hizo, a pesar de todas las consecuencias que posiblemente pudo haber traído el tema. Sin embargo, uno se pone a mirar todo y encuentra uno que la sabiduría de Mardoqueo era una sabiduría de lo alto. Él le dijo a Esther al principio, cuando fue seleccionada, que no fuese a hablar acerca de su origen. Nosotros porque conocemos la historia y sabemos que más adelante qué fue lo que pasó. De igual manera, Mordejai, cuando se enteró de que iban a matar los eunucos al rey, él no salió corriendo allí a decírselo a cualquier sirviente, no salió a decírselo allí a otra persona o a decir yo quiero una
cita con el rey. No, él se lo dijo a Esther. Y se lo dijo a Esther para que fuese Esther quien se lo comunicara al rey. Y de esta forma, no solo era el conocimiento que el rey iba a tener de lo que iba a pasar, sino que iba a tener mucho más gracia con Esther. Así que siempre Mardoqueo fue tan inteligente para poder ver el conocimiento de lo que iba a pasar, de lo que venía. Ahí tenía que haber una conexión total. Y eso lo llevó precisamente a entender el llamado que tenía Esther. Y por eso viene algo que es uno de los pasajes tal vez más importantes de todo el libro, que es o consejo o exhortación, y fue en Esther 4:14, cuando él dice: sin embargo, ¿quién sabe si has venido al reino en un momento como este? En otras palabras, si estamos destinados a ser salvos, él era consciente que el Eterno nos iba a salvar de alguna forma, pero tal vez ese sea tu destino, le dice Esther. Quizá para eso fuiste elegida para ser reina. Así como pasó con los amigos de Daniel en 3:17 y 18, Daniel: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La fe de Mardoqueo finalmente fue compensada, y fue compensada no solamente porque fue elegido el visir del rey como tal, fue el segundo de tal. Así que Mordejai tuvo una preponderancia muy grande y un acompañamiento muy grande sobre la vida de Esther. Otro de los temas que podemos encontrar allí, que sacamos en nuestro resumen, fue que a todos nosotros se nos dan momentos divinos para alterar las circunstancias. Hay momentos en la vida de uno que son muy importantes porque Dios lo quiere usar. Porque Dios quiere usarlo a uno para que las circunstancias que están pasando en ese momento sean diferentes. A Esther le pasó eso. Esther fue escogida para alterar las circunstancias. Esther, una mujer tan especial, una mujer judía, como ya nos contó Carlitos, una mujer que fue preparada, una mujer que fue lista para llegar al rey. Ella fue usada para que las circunstancias fueran diferentes. Ella fue la que Dios escogió para que las circunstancias no fueran las que aparentemente iban a ser, las que Amán había planeado también. Pero ¿qué pasa en esto? Que nada es circunstancial y no son accidentes ni coincidencias, ¿no? El tiempo de Dios es perfecto. El momento divino de la providencia de Esther vino al aceptar esa responsabilidad de ir al rey. Sin embargo, Mardoqueo fue claro cuando le dijo a Esther que ella podía ser la que salvara al pueblo o no. Y si no lo iba a hacer ella, pues Dios iba a usar otro. Entonces, es importante ver cómo Dios nos busca para ser usados, pero depende de nosotros serlo o no ser usados. También en esto pudimos ver cuando para todo el pueblo judío vieron la victoria de Dios. Dios siempre es victorioso, Él no pierde, Dios siempre es victorioso. Y Dios hizo cosas maravillosas a través de Esther, y Él está tan involucrado en nuestra vida hoy como lo estuvo en la nación judía en esa época en Persia. En todo el tiempo, antes, ahora, siempre está involucrado en todas las cosas que hacemos, en nuestras dificultades. Dios siempre revela su soberanía, Dios siempre gana, Dios siempre está en triunfo. A veces parece que nos enfrentamos a derrotas, a veces las cosas no se ven tan bien, pero el Eterno siempre nos saca victoriosos. Como dice la palabra, y siempre me acuerdo de nuestra pastora, de triunfo en triunfo. Ella siempre nos dice eso, de triunfo en triunfo. La palabra dice eso, que el Eterno está siempre con nosotros en todo momento. El anhelo de Dios no es que deseemos amarlo, que deseemos hacer las cosas que Él quiere. Eso es una parte importante, pero lo importante es hacerlo. Yo puedo tener en mi corazón mucho deseo de hacer esto, hacer aquello, me gustaría, y se me van deseos. Pero Esther fue una mujer que no solamente deseó ayudar a salvar a su pueblo, sino que hizo, actuó, tomó decisiones, hizo y también omitió cosas, porque no es solamente hacer, es estar atento a la voz del Espíritu Santo.
Ella tenía todas las mujeres que estaban allí para ser escogidas como reinas, tenían un varón que era el eunuco del rey, y él les decía qué hacer y qué no hacer. Y ella fue una mujer muy atenta, que escuchó qué debía hacer. Seguramente le dijo que tenía que bañarse con pétalos de rosa, que tenía que hacer esto, aquello. Ella hizo todo lo que tenía que hacer, tanto en lo físico como en lo espiritual, como en lo material, como en la parte de su raciocinio. Todo, ella estuvo muy atenta. Así como nosotros debemos estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos dice que hagamos, cómo hacerlo, dónde hacerlo, a qué horas hacerlo y cuándo algo no hacerlo. Definitivamente este libro de Esther nos trae una gran cantidad de enseñanzas, pero queremos dejar esas preguntas para que nosotros reflexionemos. ¿Nosotros estamos atentos a lo que el Señor quiere hacer con nosotros? ¿Nosotros estamos dispuestos a lo que el Señor quiere hacer con nosotros? ¿Nos gustaría que el Señor nos usara? Bueno, y eso y muchas otras lecciones nos deja el libro de Esther. Bueno, el siguiente tema que escogimos con Judí es que el Eterno tiene un plan para nosotros. Y vimos antes a Mordejai. En el libro de Esther 10:3 dice, porque Mordejai, el judío, fue el segundo después del rey Ahasverosh, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Ese fue el plan que tenía el Eterno para Mordejai. Y así como Esther, nosotros también tenemos un plan para qué desempeñar. Somos parte de una imagen más grande, de una pieza de rompecabezas donde el Eterno solo sabe absolutamente todo. Por eso Proverbios 16:9 dice, en su corazón el hombre planea su camino, pero el Señor es quien determina sus pasos. Y es que la vida no siempre va a ser perfecta, porque al igual que en cada historia, la Biblia que vemos nosotros, siempre va a haber un Amán que quiere allí destruir y evitar que nosotros podamos cumplir el propósito que el Eterno quiere para nuestras vidas. Así que aquí es donde me acuerdo lo del batik o el tapiz, que esos que hacen a mano, donde uno ve un precioso paisaje por un lado, pero por detrás está viendo todos los nudos. Esos nudos son los que nosotros vemos, pero el Eterno sí ve el tapiz. Así que el Eterno está viendo tu vida, que tiene un plan precioso para ti. Es así. Y creo que a veces pasamos demasiado tiempo de nuestra vida tratando de averiguar dónde quiere el Eterno que nosotros estemos. Cuando es el momento, es ahora, en lugar de permitir que el Eterno ya empiece a hacer cosas en nuestra vida y donde sea que estemos, alrededor de las personas, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, donde nosotros estemos, permitamos que el Señor ya haga lo que ha querido para nosotros en nuestra vida. Allí viene lo mismo que pasó con Esther en Esther 4:14, que viene la pregunta, ¿y quién sabe si el Eterno te ha puesto allí como reina para este momento? Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer, es aceptar la incertidumbre, es no querer controlarlo todo. No siempre lo vamos a poder hacer. El Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y no es que supiera con claridad hacia dónde ha ido. Así que muchas veces nosotros en nuestra vida tenemos muchas circunstancias en las cuales terminamos orando como el Eterno quiere. Buscamos el consejo del Eterno, pero hay algo allí que nosotros todavía no está claro. Tenemos que hacer como Esther, quedarnos ahí quieticos un momento. Y Esther esperó 3 días y en algún momento terminó y se armó de valor para seguir adelante. Así que muchas veces, así no tengamos todas las respuestas y sin tener el control, estemos listos para salir y caminar con fe. En Proverbios 21:31 el Señor dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Adonai es el que da la victoria. Y siempre el Eterno va a abrir camino. Fui tentado, pero el Eterno me rescató. Tuve miedo, pero el Eterno hizo crecer en mi fe. Y la situación de los judíos en Persia era de gran desespero, pero el Eterno abrió camino. ¿Cómo abrió camino? Ahasverosh una noche no pudo ir a dormir. ¿Y sabe qué se puso a hacer? Abrió el libro de las crónicas del rey y ahí encontró. Era el que le había salvado la vida y dijo, yo no he honrado a este hombre. Y fue cuando él salió a honrar al hombre. Así que el Señor puede hasta tomar de algo mundano y convertir en una cosa milagrosa, de algo de un rey que para nada tenía que ver con el Señor, convertirlo en una gran bendición.
El lunes anterior con mi esposa se nos habían cerrado las puertas de una cosa que estábamos haciendo. Y pasó ese día y al día siguiente y el miércoles terminamos con 4 opciones para escoger nosotros. Así que creamos siempre que el Señor está trabajando detrás de nosotros como una cortina. Y así como Esther significa escondida y el Eterno no aparece explícitamente en este libro, siempre está ahí el Señor para nuestras vidas. Siempre, en todo momento, sabiendo que así como en el libro de Esther todo parecía caótico, no había ninguna forma, aparece de un momento a otro la mano prodigiosa del Eterno haciendo todo esto. Así que yo veo que el libro de Esther está ahí para bendecir a la mujer de hoy. Está ahí para transformar, edificar, fortalecer, consolar y bendecir tu fe, mujer. ¿Quieren más? El remate, como lo digo yo, el Señor te va a dar abundante mucho más de lo que tú puedas pensar o imaginar. En Esther 5:3 dice, y el rey le dijo, ¿qué deseas, reina Esther? ¿Cuál es tu pedido? Se os dará hasta la mitad del reino. Increíble, tremendo el tema. Ese es otro. Así que el Eterno está ahí para que nosotros tenemos un plan para nosotros. Uno de los temas que escogimos, de los varios que escogimos, lo titulamos, por más que pasen los años, Dios honra al que honra. Y eso es definitivo. La palabra en 1 Samuel 2:30 dice, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Esther fue una mujer que honró, definitivamente honró al Eterno y fue muy bendecida. Pero en la vida nuestra, ¿cuánto nos cuesta honrar todo el tiempo al Eterno? La honra a Dios y el sometimiento a sus preceptos debe ser siempre. Es fácil de caer, a veces no creer que vale la pena, a veces compararse también con otras personas que de pronto no son sometidos al Eterno, pero tienen mayores frutos o mayores triunfos que uno. Todos esos pensamientos los tenemos todos, pero hay algo que es importante y es que la palabra nos dice que vale la pena ser fiel y honrar. Dios no se olvida de nuestra siembra nunca. Tampoco tienen poco que lo honremos. Tarde o temprano, siempre veremos el fruto. La palabra en Lucas dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y no se refiere solamente al tema material. Esa es una parte de la palabra. Pero los temas muy importantes que nosotros debemos tener en cuenta es también dedicar tiempo, creer, obedecer sus preceptos. Todo eso es siembra, todo eso es honrar. No solamente la parte de los diezmos, las ofrendas es muy importante. Nuestro tiempo, nuestros pensamientos, no dejarse arrastrar por otros. Todas esas cosas que son bien importantes en la vida de uno, Dios las tiene en cuenta. Y Esther fue una mujer que tuvo en cuenta cada detalle, cada momento para honrar al Eterno. En esta parte que estudiamos de Esther, hay varios tips, hay varias cosas bien interesantes de resaltar, que como decía Carlitos son muy amplias, pero podemos mirar varios. Dios nos enseña a esperar. Y ese es un tema que a todos y a muchos nos cuesta, esperar. Esther esperó 4 años desde la convocatoria para ser elegida. Mucho tiempo. Uno lee la palabra y pensaría que fue un tiempo muy corto, pero fueron 4 años. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo me siento yo? Si el Señor tarda 4 años en resolver un problema, una inquietud, una oración, bueno, yo les puedo decir que sé que se siente. Pero el Eterno nunca se queda con nada. El Eterno ama a los que lo esperamos en Él, pero esperamos como a Él le gusta, como Él quiere. En Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y en Santiago recordemos que dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe te produce paciencia. Y qué difícil es tener paciencia. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿qué tan pacientes somos cuando esperamos en el Eterno? Difícil, ¿no? No es tan sencillo esperar, no es sencillo. Pero en esta espera, Esther se preparó de muchas formas. Esther no solamente se preparó esperando y ya. No, Esther hizo oración y ayuno, ella y su pueblo. Esther fue respaldada por una autoridad espiritual, siempre. Esther se cuidaba,
para ser elegida. Y no solamente se cuidó espiritualmente, se cuidaba físicamente y se cuidaba emocionalmente. Y Esther era una mujer atenta. Haciendo las lecturas podemos ver que Esther era una mujer muy atenta, informada de lo que estaba pasando, sabía lo que estaba pasando, era una mujer que estaba, como se dice coloquialmente, en la jugada, era una mujer que estaba muy pendiente de lo que estaba pasando. Y yo me pregunto, ¿qué de todo esto hacemos nosotros cuando esperamos en Dios? ¿Nos cansamos fácilmente de esperar? ¿O mejor actuamos con afán y con impulso? ¿O mejor desistimos y abandonamos el plan y decimos, no, hasta aquí fue, mejor no? Pensemos en eso. La gran lección de Purim es: Dios está aquí incluso cuando no lo vemos. La vida vuelve a nacer cuando lo oculto y lo manifiesto se entrecruzan y se develan, cuando lo que era tan oscuro termina por aclarar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional o en lo mental? Y cuando te sientas así, recuerda el libro de Esther. Lo que dice la Megilá de Esther, el rollo de Esther en Esther 8:16. La Yehudín Aitá Ora Ve Sinja. La Yehudín, para los judíos, Aitá Or, hubo luz, Ve Sinja, y alegría. Para los judíos hubo luz y alegría. Eso lo decimos al cierre de Shabbat todas las veces. Que la haya también para todos nosotros en este Purim y en cada día de nuestras vidas. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. ¡Wow! ¡Qué noche tan interesante! Interesante lo que acabamos de escuchar, ¿cierto? Historias y reflexiones que nos llevan a pensar si esto que nos dijeron y nos contaron nuestros hermanos Judith Amparo y Carlos Montoya, lo estamos aplicando o no a nuestras vidas. Un momento de reflexión para todos nosotros. Y bueno, seguimos esta noche en nuestra fiesta de Purim y a continuación vamos a presentar una sección muy interesante y muy especial para todos ustedes. Se llama Charlas Efectivas. Y nada más y nada menos que nos hablará nuestra pastora sobre la intercesión. Y ustedes dirán, ¿por qué la intercesión? Pues porque Esther, ella, y en su ayuno, sabemos que le pidió a Dios sabiduría de lo que tenía que hacer o decir, como lo dijeron nuestros hermanos Judith Amparo y Carlos. Pero escuchemos estas interesantes entrevistas que complementan las reflexiones ya escuchadas. Entonces va a estar nuestra amada pastora, vamos a seguir con Andrés Julián Ayala, con Fernando Avendaño y nuestro entrevistador, Oscar Felipe Agudelo. Sigamos. Mira, es que eso es demasiado. Tengo demasiado. ¿Ves? Eso es mucho lo que tengo. Bueno, yo me pusiera a dar qué delicia que tuviera el tiempo y los años de mi juventud donde le predicaba a todo el que se me atravesara. Bueno, mi pastora, estamos en Charlas Efectivas. Esto es un programa de la Congregación Mesiánica Chequiná en donde vamos a hablar de todo sobre Purim. Entonces, tenemos aquí a nuestra amada pastora, Marta Elisa Andrade López. Muchas gracias por estar acá. Mucho. Bueno, pastorcita, tengo un par de frases que me han dicho que te describen, como por ejemplo, la felicidad no se mide por un día, hacer esto sin dejar de hacer aquello, y estos son cosas que te describen a ti, ¿sí? Pero hemos buscado hoy tu orientación para que nos digas
¿Por qué es importante? ¿Por qué crees que Dios nos mandó a interceder? ¿Por qué crees que es importante la intercesión? Más allá de qué es, ¿por qué crees que el Eterno nos puso a interceder? Mira, porque el mundo está perdido y sin el Señor no hacemos nada. Una de las cosas que es muy importante es tener nuestra Biblia, tenerla a la mano. Eso es urgente porque es una de las maneras que Dios nos habla. Dios habla de muchas maneras, pero una de ellas es con la palabra de Él, como hizo el universo, ¿no? Hágase y se hizo. Y tener la fe en que la palabra de Dios sí obra, sí obra. Si tú tienes la fe, perfecto, entonces puedes interceder. Estamos, y más ahora, porque el mundo cambió tremendamente. Estamos después de una pandemia donde hay cosas muy feas que le pasa a la gente después de 2 años de estar encerrados. Mira, hay mucho por qué orar, mucho, pero mucho. Bueno, en este momento estamos con Ucrania y Rusia, ¿no? Que hay que estar orando por eso. Hay que estar orando por Colombia. En este momento estamos esperando el nuevo presidente que no sabemos quién es. Entonces hay que estar orando para que sea el que Dios quiere. Muchas veces nos merecemos cosas que tenemos que soportar, pero oramos y debemos mover la mano de Dios. Pero si el pueblo de Dios se juntara a orar, veríamos cosas grandes y maravillosas en este momento. Como tú dices, este momento es muy importante estar orando, lo que la gente está muy acomodada, muy pasiva, es triste. Y te quiero preguntar precisamente sobre eso, sobre lo acomodada que está la gente o que estamos la gente, hay que ver dónde está una. ¿Por qué crees que en algunas ocasiones que las personas creen, no, eso es allá las intercesoras, eso es el ministerio de las intercesoras, aunque claramente es un ministerio, pero ¿qué les puedes decir a esas personas que nos escuchan, que piensan que la intercesión es algo de las intercesoras? Mira, yo te voy a decir una cosa que me dejó. Yo creo que el Señor no dice que los pastores tienen que ser santos como Él es santo, sino todo el mundo. Esto es para todo el mundo. Y una vez tuve la respuesta, ¿no?, de una persona que me dijo, no, usted puede ser santa porque es la pastora, pero yo puedo ser. Y eso me dejó, dije yo, Dios mío, ¿no? ¿Qué es lo que está creyendo esta persona? Que no, el Señor no hace acepción de personas. Usualmente las personas en la congregación o en otras partes piensan que el ministerio de las intercesoras es un ministerio solo de ellas y nadie más puede interceder, y aunque claramente es un ministerio que ustedes tienen, pero la intercesión no es exclusiva ni es monopolio de nadie. ¿Qué les puedes responder a ellas? Mira, o a ellos? es triste. Es triste, pero pregunta a ver quién quiere pagar un precio. Si tú vas a ver, perdóname que lo hable así, pero si tú vas a ver una de las iglesias están por la felicidad del hombre. La parte económica, la parte social, otra cosa que es la felicidad del hombre, pero Dios está interesado en ser la felicidad, sí, que no esté feliz, relajado, liberado, como yo les digo, pero de todas maneras la prioridad es agradar a Dios. Y yo creo que uno tiene que estar orando por sus hermanos. Bueno, el Señor lo dice en su palabra, orad los unos por otros, sí, entonces tenemos que orar unos por otros. Pero eso no, porque cada cual algunas personas están trabajando, entonces no puedo perder tiempo, y piensan que están perdiendo tiempo porque no conocen verdaderamente a Dios, y es triste ver cuando, si uno conoce a Dios, su carácter, todo, pues uno quiere agradarlo, quiere ver. Ahí está la sensibilidad, el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Espíritu Santo? ¿Qué quieres que yo haga? Mi pastora, ¿tú crees que de pronto estas cosas que piensan las personas es porque no entienden qué es la intercesión? ¿Será que no entienden qué es la intercesión? Sí. ¿Qué es la intercesión? Ya no lo has dicho, pero repítelo. Mira, la intercesión es la hermanación en la brecha por una persona, por un país, por un grupo, como el Espíritu le ponga, ¿no? Eso es cuando, sí.
Y otra cosa es la oración, sí, como te decía, hay hasta oración desesperada. Pero hay personas que no quieren pagar el precio. No quieren pagar el precio y esto cuesta. Esto cuesta tener una vida equilibrada porque uno no puede estar todo, debe de estar, sí. Mientras yo estoy haciendo un oficio, estoy llorando, estoy intercediendo. Sí, eso es constante, orar sin cesar, dice el Señor. Entonces tenemos que, por algo dirá el Señor, orar sin cesar. Tú ahorita nos leías algo de Esther, si no lo puedes volver a leer. De Esther no, de 1 Samuel, que dice el pecado no orar. Ok, pero del libro de Esther nos leíste algo ahorita. Como Esther, como ellos, los judíos lloraban, ayunaban, clamaban. Sí, yo les digo, muchas veces me toca tirarme al piso. Sí, ha sido, y así es, y uno ve mover la mano de Dios, pero no todo el mundo está para pagar el precio, no, nadie quiere. ¿Por qué? Porque la gente se acostumbró a que los pastores o los demás oren, pero la salvación y la relación con el Eterno es personal. Entonces uno aprende, y aquí les enseñamos cuando llaman, no, para pedir una oración de intercesión se les dice, para que vayan aprendiendo, y hay gente nueva que ha querido aprender. Entonces, mira, y es muy tremendo el tener, el callar, el guardar el secreto. Y en eso tan fácil la gente no puede. Yo soy malo para guardar secretos. Eso es gravísimo, porque son los secretos de Dios. Entonces, tú te supones todas las intercesoras, bueno, yo que he ministrado tanto, no, yo le pedía al Eterno que se me olvidara cada cosa, que era con Él. La obra no es mía, la obra es del Eterno, entonces es con Él, ¿no? Y yo soy una mediadora, lo que el Señor quiere de mí, ¿no? Para ayudar a las personas, pero eso se queda guardado. Y yo le pido, Señor, borra. Y es tan tremendo que se me borra. Y yo te voy a volver a hacer otra pregunta que ya respondió, pero quiero volverla a hacer. Tú tienes un grupo clave y fundamental que siempre están ahí, en el que te apoyas y te apoyan, que son las intercesoras. Cuéntanos sobre ese grupo tan fuerte que tienen, que fuerte lo digo porque le hacen gavilla a Satanás. Sí, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que hacen? Mira, esta gente venían cuando nosotros teníamos los ayunos los jueves a las 10 de la mañana, inclusive venían algunos hombres, pero era un grupo de mujeres, y entonces ahí se aprendió muchas cosas, y ahí estas mujeres empezaron a saber lo que es la relación con el Eterno. Ahora sí es cierto, como dice en la Biblia, dice, lo que cuesta seguir a Yeshua, cuesta todo. Entonces uno tiene que renunciar a sus derechos. Eso es otra cosa que se les enseña a estas mujeres, ¿no? A renunciar a sus derechos. Yo tengo derecho de estar con... Yo tengo que renunciar a eso por amor a Yeshua. Mira, es una vida linda, es una vida diferente. No puedo decir el día de sacrificios, porque se le vuelve a uno la vida normal. Esto es nuestra vida, ¿sí? Que no puedo ir, bueno, pues no puedo ir, sí, bueno, es la voluntad del Eterno siempre. Ustedes se reúnen cada 8 días. Tengan o no tengan pereza. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hacen para hacer? ¿Cómo ha sido toda esa vida? Porque es toda una vida reuniéndose cada 8 días sin pereza, con ganas, sin ganas, con problemas, sin problemas. ¿Cómo es eso? No, nunca les da emoción de venir. Antes se venía, ¿no? Ahora por la pandemia no, y tocó por Zoom. Y ahí se reúnen, inclusive hay una que las comunica, ¿no? Una más joven, que es una mujer impresionantemente, ha cogido, ha madurado impresionantemente, una mujer prudente, una mujer, mira, estas mujeres son mujeres de Proverbios 31:10, estas son las mujeres, y a eso es que queremos llegar las mujeres, ¿ves? Sí, yo veía una cosa ahí en Esther, que los hombres
mejor dicho, como que se disgustaban con las mujeres que iban a hacer lo mismo que ellos, que fue. Entonces yo digo, no, mira, la mujer, no es que nosotros heredamos los tapetes del hombre, no, pero necesitamos, bueno, somos el vaso más frágil, ¿no? Pero ahorita la mujer quiere ser de igual a igual y el Señor no nos hizo así. Ahí empieza la cosa, que no puede ser una intercesora, porque no pueden haber dos cabezas en un hogar. Entonces ahí una mujer así no puede ser intercesora, tiene que renunciar y someterse, tristemente, ¿no? O tristemente no, porque para uno pues mejor, sí, para uno mejor, pero hay personas, señores, que no les gusta. Por eso te digo, hay tantos requisitos, pero llevan tantos años que su vida normal es esa. Inclusive que ellas me dicen, mira, ¿cómo puedo servir más? Ellas quieren más, quieren interceder con más personas, y ellas no solamente están en la intercesión, sino están ministrando a la gente, ministrando, sí, sacándola, haciendo sanidad interior, haciendo, sí, mucha guerra espiritual, haciendo liberaciones. Entonces, y mira que esto no lo sabe nadie. Sí. Nadie sabe qué pasó con fulano sultano. ¿Qué tal si la congregación fuera una congregación de chisme? Esto lo hemos evitado a toda costa, porque no es con nosotros, es con el Eterno. Mi pastora, ahorita seguramente lo has visto con la pandemia, los problemas de la gente en la mente, los problemas en general se han aumentado. ¿Se les ha aumentado a ustedes la carga? No, todo lo contrario, la pandemia fue linda porque estaban las reuniones, sí. Están reunidos papá, mamá, hijos, y era una belleza, y en el colegio, que es donde uno mide, pesa, ¿no? Los espíritus, como hay que decir, el Señor nos ha enseñado eso, y dice, hay que pesar los espíritus. Entonces, fue lindo, fue lindísimo porque habían personas que pasaban necesidades, estábamos pendientes de ellas. Nadie sabe, oye, que no sepa su mano izquierda lo que hace su derecha. Entonces hay veces que pues, se recogen entre algunas personas o así para poder llevar y aliviar a alguna persona que está en necesidad económica. Pero fue muy lindo porque mira, yo creo que el Señor nos mostró la familia. Era papá, mamá, hijos, inclusive abuelitos y tíos, y viviendo todos. Y entonces, no, ya no voy a vivir aquí, sino en una finca. Entonces, este fue un tiempo muy bonito, muy lindo. Ahora, a los niños les hizo mucha falta sus compañeros. Entonces, pero yo lo puedo decir por el colegio, ¿no? Yo llego allá y los niños me cogen, me abrazan, sienten como el amor y necesitan eso, ¿ves? Necesitan estar con la gente, que eso seguramente fue lo que pasó en la pandemia, ¿no? Que se encerraron y ahora ven las personas, y para los niños eso es muy emocionante, encontrarse con sus amiguitos, todo. La pandemia no, todo lo contrario, fue un alivio y un volver a la familia, ¿sí? Que fue la primera institución que el Eterno hizo y de la cual se olvidó. Papá cogió por un lado, mamá por el otro, y sí, eso volvió. Y pastora, si tú al que encuentres le hablas, eso todos sabemos en la congregación que no hay posibilidad de que tú conozcas a alguien y que no le hables del Eterno. ¿Sí? Si pudiéramos decirle, o si pudiéramos condensar unos tips para hacer intercesión, ¿cuáles serían? Entonces estaba estudiando toda la tarde muy juiciosita. Y además, más allá de que has estado estudiando, te lo sabes. Sí, exacto. ¿Sí? ¿Cuáles serían esos tips para aprender a interceder y a interceder? Esas recomendaciones. La primera recomendación es conocer al Eterno. Es la primera. Si yo no conozco, pues, ¿en quién voy a tener fe? ¿En quién voy a creer? No, tengo que conocerlo y saber, ¿no? el propósito de la intercesión, ¿no? Casi siempre es para salvar las almas o del mundo perdido.
Para mí es muy importante el mundo perdido, por eso yo le hablo al uno, le hablo al otro, le hablo al uno, porque me pongo más en pensar para dónde se va a ir, sí, y eso me inquieta. Entonces, por eso es que yo creo que le hablo a todo el mundo. Y cuando una persona está ya que Dios la llamaba a su presencia, antes, cuando yo veo así, voy rapidito a ver que sí, para salvar esa alma, sí. Y ha sido muy lindo eso. Entonces un primer requisito es conocer a Dios. Conocer. ¿Cuáles son los otros? Compromiso. Si tú no tienes compromiso con Dios, no puedes hacer nada. ¿Sí? Aprender la palabra, porque mira, si a mí me quitan la palabra, yo, perdóname, pero cada rato estoy aprendiendo salmos y palabra de Dios y me fascina. Y a mi edad, yo no sé, yo tengo muy buena memoria, yo para eso me ha dado una muy buena memoria. Entonces, sí, una vez un rabino llamado Gustavo, y estaba Gustavo en alguna cosa, y le dio el Salmo 20, y ese es el que voy a aprender yo. Y me lo aprendí eso hace 2 meses, y sí, estoy feliz porque me parece lindísimo. ¿Cuál es el último versículo, capítulo que te has aprendido en la palabra? El Salmo 20, aunque también me aprendí el 118. ¿Cómo es? Hace poco. Alabada a Hashem porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Okay. Diga ahora Israel, entonces diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Y ahí empiezo con los hombres. Entonces diga primero con todo mi esposo, diga para siempre su misericordia. Y así, para que la casa de cada uno sepa, que la casa de cada uno, su familia, sepa que para siempre la misericordia del Eterno. Mi pastor, aquí uno podría quedarse hablando toda la noche. Sí, yo también, qué delicia. Sí, pero digamos, ¿qué es lo clave, lo fundamental? Que estamos hablando de la intercesión. ¿Qué es lo clave que tú dices? No podemos irnos sin no hablar de esto. ¿Qué se nos podría quedar o tú qué quisieras decir en torno a la intercesión? La guía del Espíritu Santo, para todo, mira, el Espíritu Santo, siempre la guía para la intercesión, para cada día, que nuestros pasos los guíe, que siempre, por donde Él quiera que yo vaya. Sí, eso sí es muy importante y siempre estamos haciendo énfasis en eso, ¿no? Tú sabes. Sí, en eso. Y bueno, y yo te veo muy interesado en la intercesión, de manera que ya fuera de cámara vamos a hablar, a ver si te conviertes en un gran intercesor. Porque la última es, ¿por qué de pronto le dejamos eso como sobre las mujeres? ¿O qué es eso que como que es algo en la inconsciente que pensamos que solo las mujeres pueden interceder? ¿O estamos equivocados en eso, cierto? Sí, están equivocados para todo el mundo, hombres y mujeres, sí. Pero las mujeres somos como más comprometidas con el Eterno, ¿ves? Sí, como por ejemplo el hombre tiene que salir, aunque la mujer ahora también sale a trabajar, pero el hombre tiene como sus compromisos más grandes afuera. Que la oficina, que el dinero para esto, para todo, ¿ves? Como una responsabilidad muy grande cuando el hombre es responsable, ¿no? Y yo creo que por eso como que tampoco se apuntan a la intercesión. Y mira que las mujeres tampoco. Últimamente no, okay. por falta de oración, por falta. Mira, yo le digo, Señor, yo no estoy conforme como te conozco, quiero conocerte más, revélate en mi vida para conocerte más, porque yo pues sí, quiero cada día conocerlo y conocerlo más. Entonces es difícil que una mujer en este momento están pensando en tanta cosa que hay, de tanta crueldad, tanta cosa. Entonces, como que no les queda tiempo para la prioridad de Dios. El tiempo es de Dios, todo es del Señor, estamos aquí por Él. Pero la gente no se da cuenta por más de que... Bueno, yo verdaderamente tengo que darle gracias al Eterno por la Chequina, porque perdóname, pero son hombres y mujeres de Dios, que verdaderamente... Sí, nos sentimos, si se pudiera decir eso, orgullosos de que sean las ovejas del Señor que nos ha dado para guiarlas y esperamos no equivocarnos nunca y seguir con el amor de Dios para cada uno de ustedes, lo más importante. Sí, yo sé que
que en el amor nos conocerán. Todo se acabará, pero el amor permanece para siempre. Bueno, mi pastora, como te decía, que uno podría quedarse hablando toda la noche, pero tenemos que terminar porque es muy cierto que el tiempo en televisión es corto. Entonces terminamos con Conversaciones Efectivas, el programa de la Congregación Mesiánica Chequina que le explica a cada uno de ustedes qué es Purim. Un saludo. Buenas noches, estamos en Conversaciones Efectivas. En este momento estamos con Fernando Avendaño. Lleva bastante tiempo en la Congregación Mesiánica Chequina, es uno de los predicadores de nuestra comunidad. Fernando, ¿cuántos años en la congregación? Casi 30 años llevo en la comunidad. ¿Y más o menos cuántos llevas al cargo de la fiesta y de investigando sobre Purim? La fiesta de Purim, unos 8 años. Ok. Llevo... Pues, Fer, ahorita estábamos viendo todas las reflexiones a las que nos llevaron Carlos Montoya y Judith Amparo Molina. Sin duda un alimento esencial que nos sirve para esta fiesta y nos ayuda a entenderla un poco más, el contexto y el significado de la fiesta. Pero tú has estado mirando también 4 personajes que son básicamente los 4 personajes principales de la fiesta, que son Mardoqueo, Esther, el rey Asuero y Amán. Pero específicamente tú has estado mirando sobre 2, que algunas veces no hablamos mucho sobre ellos. Uno es el rey Asuero, que parece un rey bueno. ¿Qué nos puedes decir sobre Asuero? Bueno, Asuero era un rey como pues todos, muy lleno de orgullo, pues tanto así que como vemos que la historia comienza así, que él estaba mostrando su poderío a todos los gobernadores de las 127 provincias, ¿no? Fer, hay una cosa, yo te he visto a ti estudiando con mucho juicio, y tú en algún momento me comentaste que era un rey conveniente. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, o sea, como conveniente, a ver, no tanto como conveniente, sino era una persona que era como una persona que era indiferente, o sea, si no le tocaban sus intereses, lo demás no le interesaba, ¿sí? Aparentemente el rey Asuero ayudó al pueblo judío, pero ¿por qué lo ayudó? Resulta que pues porque su amada esposa Esther era judía, él no sabía qué es lo que había firmado, porque ni siquiera él sabía que el pueblo judío vivía, parte del gran pueblo judío vivía dentro del imperio persa, dentro de su imperio, ni se enteraba. Pues tanto así que Amán le dijo, venga y firme un decreto de un pueblo que está aquí dentro de la nación, dentro del imperio, que no aporta para nada. Antes, por el contrario, es indiferente, es contrario a las leyes que el rey ha puesto. O sea, este pueblo tiene un solo Dios que es contrario a los dioses de nosotros. Tiene sus propias leyes y para nada nos aporta, ¿sí? Okay. Entonces él firmó ese decreto sin saber que Esther era judía. Fer, y ahí te quiero interrumpir, como dice muchas veces Carlos Montoya, ¿esto cómo se come? Digamos, ¿cuál es la representación de ese rey Amán para nuestros días? ¿Qué mensaje nos puede traer? Bueno, vemos que dentro del pueblo del Señor hay mucha indiferencia, o sea, que si no lo toca es por sus intereses, no le interesa mucho, no le interesa la vida de un familiar, la vida de un vecino, sino que no es conmigo, no le interesa, ¿sí? Ok. Y, Fer, digamos, algunas veces hay personas hasta que se tapan los oídos con otro de los personajes de la fiesta, que es el malvado Amán, ¿sí? Ahí dicen que existe el espíritu de Amán. ¿Qué nos puedes contar de este personaje del libro de Esther? Bueno, el personaje como tal de carne y hueso se murió hace muchísimos años, pero ese espíritu hasta en estos días se está moviendo. Esos espíritus de odio, de rencor, de orgullo, que cualquier persona lo puede tener, inclusive un creyente, ¿sí? Puede tener eso, puede tener esos espíritus inmundos de ambición, de ser codicioso, ¿sí?
que eso era lo que representaba Amán. Los espíritus no se mueren, los espíritus están ahí, la carne se murió hace mucho tiempo, mas esos espíritus pueden atacar a los creyentes. Si uno no está preparado, bien parado, puede inclusive irse en contra de las cosas del Señor, ¿sí? Precisamente por el orgullo, por la vanidad, ¿sí? Por el poder, que eso sucede hoy en día. Vemos que eso se está moviendo en el mundo, infortunadamente, atacando las vidas de los creyentes. Por eso, el que se cree que esté firme, mire que no caiga. O sea que ahí entraría también un poquitico este versículo que dice que no tenemos una lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí entraría un poquitico. Sí, claro que sí. Nosotros tenemos una lucha porque el enemigo nos está atacando la debilidad de la carne. ¿A qué atacó, por ejemplo, Amanda? Su debilidad de la carne, su orgullo, porque Mardoqueo no quiso arrodillarse ante la presencia de él. Entonces, no solamente él ideó matarlo a él, sino que quiso acabar con el pueblo. Mire la perversidad de este personaje, que no quiso sino irse en contra del pueblo, sino que en contra de solamente Mardoqueo, sino contra toda su descendencia. Y eso pasa, eso le pasa que cuando un espíritu de estos inmundos ataca a un líder, ataca a toda una comunidad, o cuando ataca también a los padres de familia, ataca a las familias, ¿sí? Entonces el espíritu inmundo quiere acabar con todo, ¿sí? Porque él no vino sino para matar, robar y destruir, ¿sí? Eso es el espíritu en que tenemos que cuidarnos los creyentes, ¿sí? Ok, pues Fernando, muchas gracias por esta enseñanza así súper corta pero muy al grano, y sobre todo muchas gracias por estar muy pendiente de la fiesta tantos años y un año más que estamos como intentando aprender ese mensaje que fue hace muchos años hoy en día. Entonces muchas gracias. Con mucho gusto. Hasta luego. Buenas noches, seguimos en este especial de Purín en Conversaciones Efectivas. En esta oportunidad tengo a Andrés Julián Ayala, más conocido como Andy. Es el amigo de todos en la congregación, una persona que lleva buena parte de su vida, si no toda su vida, en la congregación mesiánica chequina. Andy, un gusto estar acá. Gracias, Pipo, por la invitación, y a todos los que nos están viendo, buenas noches. Andy, ¿cuántos años llevas en la congregación? Bueno, precisamente el día de ayer cumplí 35 años de edad, y yo pienso que la gran mayoría de mi edad he estado como miembro de la congregación. Bueno, entonces ahí tienen, después de que se termine la fiesta todavía se reciben regalos y sobre todo llamadas. Andrés Julián Ayala, una persona que le gusta predicar y precisamente una persona que tiene además buen sentido del humor y que ha estado estudiando el libro de Esther, sobre todo algo que es el silicio y la ceniza. ¿Sí? ¿Es correcto? Claro que sí, Pipe. Nos hemos dado cuenta cuán importantes son cada uno de los detalles que la palabra de Dios nos habla. Y en este caso quería contarles a las personas que nos están viendo acerca del silicio y la ceniza, que fueron elementos utilizados por el pueblo de Israel en el momento de... Pero no te me adelantes que vamos corriendo. Entonces, precisamente Andy investigó sobre el silicio y la ceniza por varios aspectos, pero sobre todo porque está en la palabra de Dios y algunas veces como que no le ponemos mucha atención. Entonces encontró Andy, me lo estaba diciendo ahorita, que se repite varias veces el silicio y la ceniza en algunos aspectos y partes de la palabra de Dios. Por ejemplo, voy a leer rápidamente Esther 4:1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza. Y después hace otra referencia el libro de Esther sobre el silicio y la ceniza. ¿Qué más referencias encontraste tú del silicio y la ceniza? Bueno, vemos en la palabra de Dios cuando Jacob se viste de silicio, cuando pensó que su hijo Yosef había sido muerto. Okay. También encontramos cuando Jonás fue a la ciudad de Nínive a predicar. El rey de la ciudad de Nínive proclamó silicio y ayuno en todo el pueblo. También está el rey David, cuando fue asesinado su general Abner. Entonces hay varios momentos en la palabra de Dios donde nos habla de ese tema. O sea, claramente es algo que habla la palabra de Dios. Andy, bueno, y la pregunta del millón es, ¿qué es el silicio y la ceniza?
Excelente pregunta, claro que sí. Bueno, para empezar quisiera contarle a todos que el cilicio es una prenda de vestir. ¿Sí? No sé, muchas veces pasamos como por encima de esos pequeños detalles, pero es muy interesante. Encontré que es una prenda de vestir hecha en pelo de cabra, que se traía de la región de Cilicia, una provincia del Imperio Romano, y por eso se llama cilicio, porque era traído de esa región. Esa es una Cilicia, una provincia del sur, del este, ¿sí? Exacto, es del sureste asiático. Del sureste asiático. Exacto. Pero ahí tenemos los apuntes. Sí, es un dato importante. Entonces, esta prenda se hacía de una forma que incomodara el cuerpo de la persona que la está teniendo. Por eso es un pelo de cabra que es áspero, que es muy molesto de llevar. Ok, bueno, ¿y qué querían transmitir las personas cuando se ponían cilicio y ceniza? Claro que sí, se ponía en momentos de tristeza, de angustia y de luto. Y se ponía para demostrar como en una forma pública que se estaba sintiendo este tipo de sentimientos, para la redundancia, que se estaba atravesando una situación muy difícil. Ok, o sea, ese era como el significado, pero ¿qué querían mostrar las personas? Querían demostrar que, bueno, en diferentes momentos, por ejemplo, si queremos hablar puntualmente del tema de Esther y de Mardoqueo, ellos querían mostrar ese dolor porque su pueblo iba a ser exterminado y querían pedir también la misericordia del Señor, que fue lo mismo que pasó también en Nínive, cuando el rey proclamó el ayuno y el cilicio para lograr mover el corazón de Dios. Listo, y tú que lo has estudiado, ¿cómo veía esto? ¿Cómo se veía ponerse cilicio y ceniza entre los ojos de Dios? Pues es claro que es una señal de humillarse, es una señal de mostrar un corazón contrito, porque pues es algo que tú te quitas tus vestiduras normales, normalmente las rasgaban sus vestiduras y se ponían este cilicio, esta prenda incómoda, y se llenaba su cabeza de cenizas, demostrándole como completo luto, completo dolor y sumisión delante de Dios. Se me viene a la cabeza el Salmo 51 que dice: ¿por qué no quieres sacrificio que yo lo haría? El Espíritu, ¿cómo es? ¿Por qué no quieres sacrificio que yo lo haría? El sacrificio que Dios acepta es el espíritu quebrantado. No despreciarás tu Dios. Exacto. Por algo lo dijo el rey David. Andy, se me viene a la cabeza el Salmo 51, dice uno de esos versículos: ¿por qué no quieres sacrificios que yo lo daría? El corazón contrito y humillado no lo despreciarás tu Dios. Y yo me pregunto ¿cómo es un verdadero arrepentimiento? Pues, qué buena pregunta. O sea, ¿tendríamos que vestirnos de cilicio y ceniza? Exactamente, qué chévere esa pregunta, porque en realidad lo que buscaba la persona con su cilicio era demostrarle al Señor que tenía un espíritu quebrantado. Entonces se aplica a nuestros días exactamente, que el Señor busca ese corazón contrito y humillado y un corazón quebrantado, más allá de una figura pública o más allá de mostrarlo en nuestras propias vestiduras. El Señor lo que busca hoy en día es de nosotros ese corazón contrito y humillado. Pues un repaso breve pero muy completo sobre qué es el cilicio y la ceniza, pero para terminar, ¿qué es lo que más te llamó de este estudio que hiciste? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? Sí, exactamente lo que mencionábamos ahorita, y es el entender que nosotros, por más seres humanos que seamos y por más debilidad que tengamos, si nosotros nos humillamos delante del Señor, podemos mover el corazón de Dios a esa misericordia. Eso me gustó mucho, que el pueblo de Dios se humilló en estas ocasiones y logró mover el corazón del Padre hacia un veredicto bueno. Todavía hay unos judíos que se rasgan las vestiduras con todas las veces. Sí, hoy en día pues ya no se usa como en la antigüedad. Sin embargo, en la tradición del pueblo de Israel, ellos cuando tienen ese sentimiento de luto, sobre todo cuando están en esa tristeza extrema, ellos rascan el bolsillo de su camisa en señal de... ¿Rascan o rascan? Rascan. Rascan. En señal de ese dolor, y esa es la forma como actualmente ellos lo manifiestan. Bueno, esto ha sido todo con Andrés Julián Ayala en Conversaciones Efectivas. Espero sigamos disfrutando de la fiesta de Purim.
Bueno, aquí seguimos. ¿Qué tal les parecieron las charlas afectivas? A mí me parecieron de verdad muy enriquecedoras. Gracias, Pastor Chita, gracias, Andrés Julián, gracias, Fernando Bendaño, y gracias al entrevistador por habernos dado este momento tan especial. Y bueno, como dijo el entrevistador, creo que no nos alcanzaría el tiempo para seguir hablando sobre la intercesión y pudiéramos amanecer acá. Es un ministerio muy importante dentro de las congregaciones, pero lo más importante es que tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Y gracias al Eterno podemos decir que nuestra congregación es una congregación guiada por el Espíritu Santo. Y seguimos en esta noche de Purim y vamos a tener un nuevo tiempo de alabanza y de adoración. Yo creo que con todo esto que hemos estado aprendiendo, tenemos mucho más para agradecer a nuestro Eterno y para seguir alabándolo y glorificándolo. Entonces, sigamos con nuestro corazón dispuesto y vamos a seguir alabando y adorando a nuestro Eterno Dios. Como pueblo del Señor, gracias a Yeshua, hemos celebrado y participado de esta fiesta que está escrito en el libro de Esther. Pero no quedó ahí como una letra muerta o una historia solamente por contar. Como todo en la palabra de Dios, es viva y eficaz para aprender y aplicar finalmente. Lo que aprendimos de la intercesión por nuestra pastora, las reflexiones que nos dejó la historia, los espíritus de Amán y Asuero que están vivitos y coleando y que son muy peligrosos. Pero lo principal de todo es el triunfo de Dios. Como decía Judith Amparo, Dios siempre gana. Que el todopoderoso Dios de Israel nos bendiga y nos siga bendiciendo. Purim Sameach.